Hola, ¿cómo están? Bendiciones, gracias por acompañarnos otra vez. Vamos a comenzar en este día con el curso, la lección de este día que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez, camino al Apocalipsis. Gracias por su compañía. Bendiciones a todos, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Gracias porque podemos compartir este tiempo juntos, podemos venir a la palabra de Dios, podemos abrir este bendito libro que es el Apocalipsis. Gracias a Dios que nos permite leerlo. Es un libro que está actualizado, está al día de mañana, ¿verdad? Porque aunque fue escrito hace casi 2000 años, nos habla de lo que iba a pasar en el futuro y está pasando en nuestros días. Gracias a Dios porque la palabra de Dios se cumple, todo lo que nos ha dicho Dios a través de los profetas, a través de, en este caso, del apóstol Juan y del profeta Juan, por así decirlo. Él recibió esta palabra profética y ahora es cuando podemos entenderla, cuando podemos estar actualizados en cuanto a lo que va a pasar. Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ya sabemos lo que va a pasar en el mundo. Todo se está cumpliendo, se va a cumplir. Quiero decirles que este libro del Apocalipsis no es una fábula, no es un cuento de hadas, es exactamente lo que Dios nos ha revelado para estos días, para este tiempo. El Apocalipsis está más actualizado que el periódico que va a salir el día de mañana, las noticias. Nosotros ya sabemos qué va a pasar, por eso estamos confiados, por eso estamos tranquilos, que aunque el mundo, ¿verdad?, esté de cabeza y haya muchos problemas, muchas situaciones difíciles, guerras, rumores de guerras, mucha confusión en el mundo, pues nosotros ya sabíamos qué iba a pasar y precisamente por eso estudiamos este bendito libro del Apocalipsis, las revelaciones que tuvo el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, allá por el año 95 después de Cristo. O sea, este libro tiene escrito ya casi 2000 años y gloria a Dios, pues hoy lo estamos entendiendo, lo estamos estudiando y para eso lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo. Se reveló al apóstol Juan. Cristo, acuérdense, es Dios mismo, es la palabra de Dios encarnada, es el Hijo del Hombre y gracias a Dios que nos acompañan en este día. Vamos a continuar. Hoy estamos viendo ya la lección número 24, la 24ª lección del libro del Apocalipsis, Camino al Apocalipsis. Hemos llamado esta serie. Gloria a Dios, estamos ya en el capítulo 15, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 15 completo, son 8 versículos del 1 al 8, y bueno, el título de esta sesión, de esta enseñanza es La ira de Dios y las 7 plagas postreras, la ira de Dios y las 7 plagas postreras, gloria a Dios. Pero vamos a comenzar, ahorita vamos a leer estos versículos, 15 del 1 al 8, pero primero vamos a hacer un resumen de la clase anterior. La clase anterior estuvimos viendo el tiempo del juicio ha llegado y la tierra es cegada. Vimos esto en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, y ahí vimos en este pasaje vimos dos escenas diferentes, distintas, bajo la ilustración precisamente de 2 siegas o 2 cosechas. La primer siega que vimos es la cosecha del trigo, en la cual el Hijo del Hombre, quien es el segador, participa en esta siega, y en la segunda es una siega que es una cosecha de uvas, y en ese caso el segador es precisamente un ángel de Dios. Hemos visto que cuando la palabra hace referencia al Hijo del Hombre, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 1:13 dice así: y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Recordemos, Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesús, que estaba vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces,
En la primer siega vemos a Jesucristo que aparece sentado sobre una nube como rey, gloria a Dios, y que porta una corona de oro en su cabeza. Gloria a Dios. Esto de la nube es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque a veces escuchamos una palabra y decimos, bueno, pues una nube, es una nube blanquita, ¿verdad? Como la que estamos acostumbrados a ver, gloria a Dios, pero yo creo que aquí esta nube es algo más, ¿verdad? Esta nube nos habla más de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba alrededor precisamente del Hijo del Hombre, del que estaba sentado como rey, ¿verdad? Que portaba una corona de oro en su cabeza y que tenía ya preparada una hoz aguda precisamente para descender y cegar la tierra. La hoz, recuerden, es un instrumento que sirve para cegar mieses y hierbas. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 el apóstol escribió, en este caso el apóstol Pablo, escribió que Jesús mismo va a descender del cielo, ¿verdad? Y que será arrebatada su iglesia, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esta escena nos está haciendo referencia a precisamente el arrebatamiento. La siega es el arrebatamiento de la iglesia. Dice el 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y estaremos así siempre con el Señor. Gloria a Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús vino hace 2000 años, ¿verdad? Y sus enemigos, ¿qué le hicieron? Lo quisieron humillar, le colocaron una corona de espina en su cabeza, lo rechazaron, lo sentenciaron a muerte injustamente, como si fuera él un impostor blasfemo. Pero aquí en la visión que tiene el apóstol Juan, aquí en el libro del Apocalipsis, vemos que Jesucristo aparece ya de regreso, ¿verdad? Con una corona sobre su cabeza, como lo que Él es, como un gran rey que viene de regreso. Señor Jesús vino una vez, la primera vez, pero vino como un cordero. Esta segunda vez que va a venir, viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y en esta primera etapa de su segunda venida, que es precisamente el arrebatamiento, viene a recoger a su iglesia y viene como un Dios, como un rey victorioso. Gloria a Dios. En la segunda siega y cosecha, Juan ve a otro ángel que da aviso que ya el racimo de uvas, las uvas ya están maduras para la siega. Lo que esta segunda siega, bueno, pues ya nos está hablando de otro evento, y este evento es precisamente el fin de la gran tribulación, y tiene que ver con el juicio de Dios sobre todas aquellas almas vivientes que decidieron seguir mejor al anticristo, que aceptaron la marca del anticristo, la marca de la bestia. Y entonces el Señor viene al finalizar la segunda mitad de la tribulación, o el periodo que se le llama la gran tribulación. Viene el Señor a hacer una siega por medio de un ángel, y precisamente estas uvas maduras dice que son echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Vimos que el lagar es un recipiente donde se pisa la uva, donde se prensa el aceite, o las aceitunas más bien, o se machaca la manzana. ¿Qué se obtiene de esto? Bueno, pues se obtiene el mosto, lo que es el vino, se obtiene el aceite de oliva, y se obtiene la sidra en el caso de las manzanas. Entonces, en su segunda venida, Jesús, dice la palabra, Él bajará del cielo y pisará, prensará, machacará el lagar con la palabra de su boca, y Él, a través de esto, Él va a eliminar, va a matar a millones de rebeldes que serán parte de este ejército, que será el ejército más grande de la historia, que será conformado, reunido precisamente por el anticristo. Dice la escritura que la sangre de este ejército correrá hasta la brida de los caballos, y por una extensión de casi
300 kilómetros. En realidad son aproximadamente 285 kilómetros. ¿Qué significado de brida? Bueno, vimos que la brida es un conjunto formado por el freno y las riendas y las correas de un caballo, y que está más o menos a una altura de 1 metro. Entonces, en este juicio divino, en la segunda siega, dice la palabra que se generará un gran río de sangre, y así es literal lo que dice la palabra, se va a cumplir en esta guerra. Es un río de sangre que tendrá aproximadamente 1 metro de altura, 285, casi 300 kilómetros de longitud, y este gran lagar, dice la palabra, que estará en el valle que se llama el Valle de Megiddo, o también se le llama el Valle de Jezreel, y que es un accidente geográfico enorme, más o menos a una distancia de 90 kilómetros de Jerusalén, y donde se tendrá la famosa batalla final que se llama la batalla del Armagedón, que es al final de la gran tribulación. Gloria a Dios. Entonces ya dijimos, Jesús vino como un cordero manso la primera vez, pero en su segunda venida Él va a venir a juzgar al mundo impío, a juzgar a sus enemigos. Cabe mencionar, ¿verdad?, que aún muchos lo seguirán rechazando, muchos lo rechazan el día de hoy, no lo quieren aceptar, pero nosotros para eso predicamos el Evangelio, la palabra de Cristo, para invitarlos a que a través de la palabra, de la Escritura, de todo lo que el Señor ya nos ha revelado, todos podamos y tú puedas aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces el Señor va a regresar como Rey, como juez, ¿verdad?, como un Rey gobernante, y va a derramar, dice la palabra, la sangre de sus enemigos, de todos aquellos que lo rechazan. Entonces es necesario que conozcamos la palabra de Dios, así nos revela, conozcamos la bondad de Dios. Tenemos un Dios de amor, que su esencia es un Dios bondadoso, pero también es necesario que conozcamos, ¿verdad?, que Dios es un Dios justo, y que a través de esa justicia de Dios, pues Él tiene que mostrar su severidad, porque entonces si el Señor no mostrara su severidad, pues no habría justicia en Él, ¿verdad?, y no sería Dios. Pero Dios es amor, pero también es justicia. Una parte fundamental precisamente del amor es la justicia. Gloria a Dios. Entonces, pues vamos a comenzar la clase de este día. Ya es la clase número 24, como dijimos, y hoy vamos a estar hablando precisamente en este capítulo de la gran ira de Dios, ¿verdad? Como le pusimos en un principio, le pusimos la ira de Dios y las 7 plagas postreras. Entonces vamos precisamente a Apocalipsis 15 del 1 al 8, si gustan acompañarme, si tienen sus Biblias. Entonces vamos a leer, dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder,
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Hacemos una oración para poner en las manos del Señor, ¿verdad?, esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro maravilloso, el Apocalipsis, que tú, Señor, le mostraste esta revelación al apóstol Juan. No nada más al apóstol Juan, también lo manifestaste a nosotros, a la iglesia y a todos aquellos que te quieran y que te queramos conocer, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Danos luz, entendimiento, sabiduría, inteligencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a revelar en esta hora tu palabra, nos vas a dar entendimiento en ella. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este capítulo 15, el apóstol Juan ve en el cielo otra gran señal. Dice, es una gran señal y es admirable. Y en esta gran señal ve a 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, con las cuales se va a consumir o se consumiría la ira del Dios Todopoderoso. Estas 7 plagas postreras son derramadas a través o por medio de 7 ángeles. Estas 7 plagas a través de 7 ángeles que tienen 7 copas de oro en sus manos, y en esas 7 copas de oro tienen la ira de Dios, la cual será derramada. Y durante la semana, la última mitad de la semana 70 o el periodo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio precisamente de esta semana 70, recuerden que las semanas, aquí estamos hablando de una semana de 7 años, porque así lo revela la palabra de Dios. La Biblia desde el antiguo pacto le hablaba al pueblo de Israel, le decía que había semanas de días, pero también había semanas de años. Y entonces la semana 70, que es la revelación que tuvo el profeta Daniel, fueron 70 semanas de 7 años cada semana, y precisamente ya las primeras 69 semanas se cumplieron cuando vino nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, y quedó pendiente una semana. Esta es la semana que estamos estudiando para que no nos perdamos en este punto. Esta última semana es la que estamos aprendiendo a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Es un periodo de 7 semanas. Recuerden que el Señor, el 75% del Apocalipsis lo dedicó a hablar de estos 7 últimos años o 7 semanas, que por cierto no han comenzado y que como hemos aprendido van a comenzar cuando se manifieste el anticristo, cuando venga ese primer jinete, cuando salga el primer caballo blanco y se firme la paz en el mundo a través del anticristo. Ahí comenzará esta semana 70. Pero aquí ya vamos a la mitad de la semana, y acuérdense que a partir de la mitad de la semana en adelante es el periodo que Jesucristo llamó la gran tribulación. Gloria a Dios. Entonces, si quieren vamos a ver esto en Mateo 24, 21, para recordar lo que Jesús nos enseñó en el mensaje, en el último gran mensaje que Él predicó precisamente antes de ir a la cruz del Calvario, y que está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 21. Gloria a Dios. Vamos a ver este momento crucial cuando Jesús se levanta y da el último mensaje ahí a sus discípulos en el Monte de los Olivos. 24, 21. Gloria a Dios. Dice así: Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En ese momento ya el Señor está hablando de este segundo periodo de la semana 70, que se le llama la gran tribulación. Gloria a Dios. Recordemos que el séptimo ángel, que toca la trompeta en el capítulo 11, comienza
desde ahí ya comienza el periodo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. El apóstol Juan describe el juicio de Dios en más detalle, y la idea es declarar, ¿sí?, con más detalle cómo los profetas hebreos, ellos siempre hablaban, cuando daban una profecía, hablaban de la profecía y luego acostumbraban a hablar con más detalle de esa profecía. Entonces, así es como nos va llevando de la mano aquí el apóstol Juan. El Apocalipsis nos va dando detalles básicos de algo que va a suceder y luego ya nos remarca la profecía dándonos un mayor entendimiento o un mayor detalle de ella. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra postrera, ¿sí?, que leímos ahí en Apocalipsis 8. Vamos a leer del 1 al 8. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 1 al 8. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esta palabra postrera, ¿verdad?, habla de lo último. Esta palabra postrera viene del griego eschatos, que significa final, fin, lo más lejano, lo que está más al final, lo último, lo más distante. Gloria a Dios. O sea, son las 7 plagas que están hasta lo último. Amén. Hasta lo más extremo, hasta lo más remoto, ¿verdad? Este capítulo precisamente nos está haciendo referencia a los preparativos para el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que estas 7 copas de la ira de Dios son derramadas durante todo este periodo de la gran tribulación, que es un periodo que dijimos dura 3 años y medio, y constituyen estas 7 copas de la ira de Dios, constituyen la expresión final de la ira de Dios sobre este mundo y que será derramada sobre todos los moradores de la tierra durante la gran tribulación. Y los moradores de la tierra se refiere a todos aquellos que no aceptaron a Jesús como su Señor y como su Salvador, no lo aceptaron como Mesías, ¿sí? Aquí vemos cómo el parámetro, ¿verdad?, del 7 sigue vigente. Vimos 7 sellos, vimos 7 trompetas, y aquí vamos a ver cómo Dios derramará 7 copas de su ira. Entonces ya la ira de Dios se va a derramar precisamente en esta segunda parte de la semana 70, que se le llama, repito, la gran tribulación, el triple 7, ¿verdad? Al sonar la 7ª trompeta leímos que saldrán 7 ángeles, ¿verdad?, con las 7 copas de la ira de Dios, y son las 7 copas postreras o 7 copas finales. Dios usará precisamente estas 7 copas en este periodo que dijimos, ya que su contenido puede ser fácilmente derramado con mucha rapidez, gloria a Dios, y que son copas de oro, ¿verdad?, afirmando que son juicios divinos, que son juicios de allá arriba. Gloria a Dios. Acuérdense que el oro se relaciona con la divinidad, es el metal más precioso que existe, y entonces el oro tiene que ver con Dios mismo. Y de estas 7 copas, Dios, ¿verdad?, a través de sus ángeles va a derramar, ¿verdad?, va a vertir sus 7 plagas postreras. Gloria a Dios, en base a la ira de Dios. O sea, ahí Dios va a mostrar su ira. Hay 2 palabras precisamente para la ira o para el enojo que podemos encontrar en la Biblia y que vienen precisamente del griego, fueron traducidas del griego. La primera palabra que habla acerca del ira es la palabra griega timos. Esta palabra timos, fíjense lo que significa furor, ardor, enojo, sentimiento interno de indignación, irritación. Significa moverse impetuosamente, significa una conmoción violenta, o una ira que viene así como que de repente,
significa también respirar violentamente, ¿verdad? Cuando alguien se llena de ira, ¿verdad? Empieza a respirar con violencia. Es una ira más bien pasional, es una ira que viene de repente, volátil, ¿verdad? ¿No? Una persona que de repente está bien, de repente se enoja y le entra la ira, pues eso tiene que ver con esta palabra griega timos. Es una ira de pasión, es una ira volátil. Esta palabra timos es utilizada solamente 11 veces en el Nuevo Testamento, 10 de las cuales están en el libro del Apocalipsis. Y hay otra palabra que viene del griego que también significa ira y que es la palabra orge. Orge, así se escribe, así como se oye con G, con G de gato, orge. Y esta palabra ira, orge, en griego significa una ira de disposición establecida. Orge, precisamente esta palabra es la palabra más común para poder describir la ira de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Esta última palabra es la más aceptable para que nosotros podamos describir la ira de Dios, esta palabra orge, ya que es una palabra que refleja el no impetuoso surgir de una pasión que pronto va a desaparecer. Más bien se refiere a que es una poderosa y asentada oposición hacia todo lo que sea el mal, ¿verdad? Dios está enojado con todo lo que, su ira es contra todo lo que está mal, ¿verdad? Y que esta ira viene precisamente de su naturaleza divina, y que es una naturaleza de justicia que Dios tiene, ¿verdad? Que es precisamente la justicia de Dios, y de ahí emana esta palabra orge, que es la ira de Dios. Dios se enoja, Dios está enojado contra lo injusto, contra lo que es injusto, está enojado contra el pecado, ¿verdad? Por de ahí viene el principio que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, ¿verdad? Está en contra del pecado del hombre, pero ama tanto al pecador que fue a una cruz, mandó a su Hijo, el Padre mandó a su Hijo Jesús a salvarnos a una cruz, a derramar su sangre. Esa es la propuesta, la proposición de parte de Dios para salvarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna, precisamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la ira de Dios, que es una ira orge, ¿verdad? Es una ira que ya está establecida, pero es en contra de todo aquello que está en contra de Dios, está en contra de su justicia, está en contra de su santidad, está en contra de sus principios, está irado, dice, contra el pecador, contra aquellos que hacen injusticias, contra los malvados. Amén. Entonces esa es la verdadera esencia de la ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es su ira, ¿verdad? Es ira contra todo aquello que no está bien de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su esencia, de acuerdo a sus principios. No es una ira ni pasional, ni violenta, o que no tenga alguna razón de ser, ¿verdad? A veces el hombre se enoja, ¿verdad? Y tiene ira por muchas cuestiones, por prejuicios, porque le va mal, porque no hace las cosas bien y se enoja y no anda viendo quién se la hizo, sino quién se la pague. O sea, la ira del hombre es muy volátil, es muy pasional, es injusta muchas veces, pero así no es la ira de Dios. La ira de Dios es justa y habla precisamente de su justicia. Gloria a Dios. Esta palabra ira, quiero decirles que aparece más de 200 veces en la Biblia. Y en otros muchos conceptos aparece muchas veces más, en muchas más ocasiones. Y en general se refiere precisamente a la actividad o respuesta de Dios a la injusticia o al pecado humano. Es la reacción, como dijimos, permanente de un Dios santo, que es un Dios puro, un Dios justo, un Dios soberano, y es un Dios personal, y es su reacción a todo lo que ofenda su naturaleza moral y sus derechos reales. Gloria a Dios.
Amén. Y también leímos que con esta plagas postreras se iba a consumar, se consumaba precisamente la ira de Dios que acabamos de explicar. Esta ira de Dios se consuma, esa palabra se consumaba, es del griego teleo, viene del griego teleo y significa que con esta ira de Dios se consuma o se va a terminar, se va a completar, va a concluir, va a acabar, va a cumplirse, va a perfeccionarse precisamente la ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es que, así como Dios es perfecto, ¿verdad? Es un Dios de perfección, pues así también en su ira es un Dios perfecto. Gloria a Dios. O es perfecto en la bondad, ¿verdad? O es perfecto también en su ira. Entonces, por eso dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque cuando se trata de bendecir, ¿verdad? Pues Dios nos da todo, Dios nos dio todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se trata de su ira, pues hay que tener mucho cuidado, porque también la ira de Dios es perfecta y con esa perfección Dios se va a encargar de sus enemigos. Entonces, estas 7 plagas que serán derramadas a través de las 7 copas de la ira de Dios, que son postreras, son precisamente la expresión de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora que lo ha rechazado, ¿verdad? Que ha rechazado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y que serán derramadas como castigo a todos aquellos que escogieron adorar precisamente no a Jesucristo, sino adorar al anticristo en este periodo de la gran tribulación. Va a ser derramada, ¿verdad?, sobre todos aquellos que hayan aceptado la marca de la bestia. Dios se va a encargar de derramar sus 7 copas de ira sobre todos aquellos que prefirieron, ¿verdad?, seguir el nombre de la bestia, ponerse su marca, adorar a Satanás, al anticristo, aceptar al anticristo como su Mesías Salvador. Bueno, pues sobre todos aquellos que hagan esto, el Señor va a derramar precisamente sus 7 copas de ira. También vimos aquí en este pasaje que se presentaban de pie delante del Señor en un mar de vidrio, ¿verdad? Dice ahí que están delante del Señor. Es más, vamos a leer exactamente, precisamente como dice la Escritura ahí en Apocalipsis, para que no nos quede duda. Gloria a Dios. Vamos a leer, dice que se presentan, amén, ahí en el capítulo 15. Dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Amén. Dice que Juan ve un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué es este mar de vidrio mezclado con fuego? Bueno, pues en primer lugar vimos que las 7 plagas son las 7 copas que son derramadas sobre la humanidad, los moradores de la tierra, durante esta segunda mitad de la semana 70. Y que dice la palabra que se presentan de pie sobre el mar de vidrio. ¿Quiénes son estos que se presentan de pie sobre este mar de vidrio? Dice, y a los que habían y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca y el número de su nombre. Dice, en pie sobre el mar de vidrio, y dice que los ve con las arpas de Dios. ¿Quiénes son estos que están de pie en este mar de vidrio? Bueno, estos que están de pie precisamente son las almas de los mártires cristianos, los mártires que pusieron su fe en Jesucristo y que serán asesinados durante este periodo de la gran tribulación, que como Jesús leímos en Mateo 24-21, pues será el peor de los tiempos de la humanidad. Son 3 años y medio que nuestro Señor Jesús dice que serán tiempos como nunca los ha habido ni los habrá. O sea, los peores de la creación del hombre serán esos 3 años y medio que todavía no vienen, ¿verdad? Todavía no se cumplen, pero pronto
están para cumplirse. Son todos aquellos en pie que fueron asesinados por el anticristo, están de pie, ¿verdad? Son sus almas, aparecen precisamente en el cielo y esas almas están esperando su resurrección. Los mártires, dice, están de pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué representa este mar de vidrio mezclado con fuego? Bueno, son dos cosas que representa. El mar de cristal mezclado con fuego nos habla precisamente de un juicio divino, ¿verdad? Con fuego purificador que procede de la santidad de Dios. Eso es lo primero que nos habla este mar de cristal. Las dos bestias que hemos hablado, que ya hablamos, la primera, la segunda, que son el anticristo y el falso profeta, van a someter a los creyentes en Jesucristo en esta etapa de la gran tribulación a una gran persecución, ya sean ellos judíos o ya sean ellos gentiles, esto es, todos los que no son judíos o del pueblo de Israel. Durante 3 años y medio serán perseguidos, ¿sí? Y serán asesinados por el anticristo, por el falso profeta. Entonces el mar de cristal habla de este juicio que viene con fuego, ¿verdad? Está mezclado el mar de cristal pero con fuego. O sea, aquí el fuego es un fuego que Dios está permitiendo que haya, que Dios le está permitiendo al anticristo que haga persecución a todos aquellos que no quieran aceptar su marca y que acepten a Jesucristo. Como ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Bueno, no se ha terminado el periodo de la gracia, pero sí se terminó el tiempo en el cual ya el arrebatamiento de la iglesia sucedió. Entonces el Señor guardó a su pueblo de la ira de Dios, pero aquellos que no estuvieron preparados para irse en el arrebatamiento tendrán que vivir esta etapa. Entonces precisamente el Señor, a través de este fuego purificador, ¿verdad?, ahí en ese mar de cristal, pues permite que sean perseguidos, pero también pone en sus corazones esa fe, esa entrega, ese compromiso de no recibir la marca, y ellos se salvan en este periodo de la tribulación. Pero es a través del fuego, es a través de un fuego purificador, es a través de un juicio de Dios. El segundo aspecto precisamente de ese mar de vidrio cristal o mar de cristal es que el mar de cristal o mar de vidrio está diseñado para reflejar la ira de Dios. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en Apocalipsis 4:6, cuando se describe que Juan también ve un mar de vidrio semejante al cristal. En ese mar de vidrio semejante al cristal que está en el cielo, que está en el tercer cielo, ahí se refleja la gloria de Dios, se refleja la santidad de Dios. Amén. Entonces, por eso es un mar de cristal con estos dos conceptos. Mar de cristal porque refleja la gloria de Dios, y el fuego que refleja también el juicio de Dios que pasarán precisamente los creyentes en Cristo, que morirán por no aceptar la marca del anticristo. Entonces nosotros podemos ver que generalmente en la Escritura, ¿verdad?, y con el fin de que se genere mayor santidad en las personas, que la gente se arrepienta, ¿verdad?, que quiera vivir con mayor santidad delante de Dios, de estar delante de Dios precisamente a través de la santidad, pues muchas veces Dios tiene que permitir que vengan juicios a nuestra vida. Generalmente la gente, cuando está bien tranquila, pues ni busca a Dios, dice, no, pues a Dios yo no lo necesito, Dios allá y yo estoy por acá, ¿verdad? No necesito buscar de Dios. Entonces Dios permite muchas veces pruebas, procesos en nuestras vidas que vayan purificándonos, que nos vayan acercando más a Él. Amén. Precisamente cuando no conocemos del Señor, Dios muchas veces Él permite situaciones difíciles que vengan a nuestra vida, qué sé yo, la muerte de un ser querido, enfermedades en nosotros, accidentes que hacen que nosotros nos acerquemos más
a Dios, situaciones, circunstancias difíciles que vienen a nosotros, muchas veces, aunque no las entendamos, muchas veces son bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque al final de esa prueba, al final de esa situación, vamos a conocer de Dios. Es precisamente lo que aquí sucede, esta purificación que reciben los creyentes en Cristo durante la gran tribulación. Bueno, pues están ahí mezclados entre la gloria de Dios y entre el juicio de Dios, pero es para purificarlos. Eso va a servir para que ellos se salven. Dios utiliza los juicios, el quebranto, el castigo, el dolor, las pruebas, los procesos, ¿verdad? Para que nos acerquemos, para que generar una mayor, gloria a Dios, santidad en nuestra vida. Como cuando iban a apedrear a la adúltera, ¿verdad? A la adúltera, y nuestro Señor Jesús estaba ahí, y le preguntaron, ¿verdad?, que qué iban a hacer con esa adúltera, ya que en la ley decía que había que apedrearla. Y el Señor les dice, pues el que esté libre de pecado, que lance la primer piedra. Y pues nadie se aventó, ¿verdad? Nadie lanzó la primer piedra. Y el Señor le dijo a esa adúltera, le dijo, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. O sea, el Señor la salvó de la misma muerte. Y yo quiero entender que esa mujer que fue adúltera siguió a Jesús, se arrepintió, ¿verdad? El Señor la salvó, pero en el momento mismo de su muerte, y eso debió haber generado una vida en santidad, una vida limpia delante del Señor. Más adelante, que leímos aquí en capítulo 15, vemos que las almas precisamente de estos mártires que acabamos de entender quiénes son, ¿verdad? Son los mártires de Cristo de la gran tribulación, o los creyentes en Cristo que son asesinados por el anticristo durante la gran tribulación. Dice que ellos ya están de pie, ¿verdad? Sus almas están de pie allá en el tercer cielo, delante de la presencia de Dios, y dice que ellos realizan 2 cánticos. Dice que en primer lugar ellos están entonando 2 cánticos. El primer cántico es el cántico de Moisés, gloria a Dios. Es un canto de victoria, es el canto de victoria que elevó precisamente el pueblo de Israel cuando Dios dividió el mar en 2, cuando pasaron el pueblo de Israel, cuando era perseguido por Faraón y por sus ejércitos, ¿verdad? Llegaron a la orilla del mar y ya no sabían qué hacer. Y el Señor le dice a Moisés, pues con tu vara, ¿verdad?, toca ahí el mar, y dice que el mar se abrió y pasó el pueblo de Israel y escaparon de las manos de Faraón y de sus ejércitos. Amén. Y que cuando trató de perseguir Faraón y sus ejércitos al pueblo de Israel y pasar precisamente por en medio de ese mar que había sido abierto, ¿qué hizo el Señor? Pues el Señor cerró el mar, y dice que eliminó al Faraón y a todos sus ejércitos. Eso está escrito en Éxodo 15, versículos 1 al 3. Es más, les pido que me acompañen, vamos a leerlo, este cántico de Moisés, gloria a Dios, porque es hermoso. Más tenemos un canto de alabanza en la iglesia, precisamente que habla de este evento. Y dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel ese cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Gloria a Dios. Habla de que cantemos al Señor, que alabemos al Señor por sus grandezas. Amén. Dice: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria a Dios. Echó en el mar el caballo y el jinete. Gloria a Dios. El pueblo de Israel está acostumbrado muchas veces a orar precisamente con esta clase de cantos, con esta clase de anécdotas, situaciones que pasaron anteriormente. Ellos las proclaman. Dice: porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová que sea nuestra fortaleza y nuestro cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Amén, gloria a Dios. Jehová, nuestro Dios, es varón de guerra. Dice: Jehová es su nombre. Gloria a Dios. Pues miren, este primer cántico, lo más seguro es que tenga que ver
con el pueblo de Israel, que lo están entonando porque están haciendo dos cánticos. Ahorita vamos a ver el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, pero el primer cántico es el cántico de Moisés, que lo más seguro es que lo están entonando los israelitas, los judíos, que murieron durante el periodo de la gran tribulación, pero que pusieron su fe en el Mesías verdadero, esto es, en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Amén. Todos sabemos que hasta el día de hoy el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Bueno, hay algunos israelitas, judíos, que ya son mesiánicos, que lo han aceptado. Gloria a Dios, yo conozco a varios de ellos, amén, y sé que muchos ahí, por los videos que yo veo en las redes, veo que muchos del pueblo de Israel ya lo están aceptando, pero la gran mayoría en Israel no lo han aceptado el día de hoy, y están esperando al falso Mesías, al falso Cristo que va a venir, que es precisamente el anticristo. Pero bueno, estos que están cantando el cántico de Moisés, pues son israelitas que murieron, ¿verdad? Podemos entender que son israelitas que murieron porque pusieron su fe en Jesucristo durante el periodo de la gran tribulación, no permitieron que fueran sellados con la marca de la bestia, no permitieron que sus nombres fueran borrados del libro de la vida. Esa es la gran realidad, y murieron por Cristo, amén. La mayor parte, hemos dicho, ¿verdad?, pues que mueren decapitados por no aceptar la marca de la bestia. Y en el segundo canto que levantan estos que están parados frente al mar de cristal y de fuego, pues cantan, dicen, el cántico del Cordero, que es también una alabanza y adoración que levantan ante Dios, y que entendemos que en este caso, bueno, pues son todos los gentiles, los que no tenían a Cristo en sus vidas, que no eran judíos, pero que aceptaron a Jesucristo en este periodo de la gran tribulación, que pusieron su fe en el Mesías verdadero, que es Yeshua HaMashiach, vuelvo a repetirlo, y que ellos lo aceptaron durante este periodo de la gran tribulación. O sea, son dos cánticos que levantan: el cántico de Moisés, el cántico del pueblo de Israel, y el cántico de los gentiles que aceptan a Cristo como su Salvador, como el Cordero de Dios. Ese es el cántico del Cordero. Entonces aquí vemos mezclados tanto a israelitas como gentiles creyentes en Cristo, ¿verdad?, que entran ya en pacto con Dios a través de Cristo, y que son los mártires de Cristo de la gran tribulación, y que obtuvieron la victoria sobre el anticristo. Recordemos que en Apocalipsis 14:13, que la muerte de los creyentes en Cristo durante el periodo de la gran tribulación será su victoria. Amén. Cuando alguien muera en el periodo de la gran tribulación sin haberse puesto la marca de la bestia, y que sea por cualquier tipo de muerte, ya sean decapitados, torturados, lo que sea, como mueran, es la victoria de los creyentes. Dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que de hoy en adelante mueren en el Señor. Amén. Hay una bienaventuranza, es Makarios, esta palabra griega Makarios, que significa gozosos, que significa felices, ¿verdad? Todos los que mueran de aquí en adelante en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la muerte precisamente de los creyentes en Cristo de la gran tribulación son bienaventurados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los mártires de Cristo durante la gran tribulación, aparte de haber tenido que nacer de nuevo, de haber experimentado el nuevo nacimiento espiritual que solamente podemos tener a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ellos tendrán que morir, experimentar la muerte física, ¿verdad?, por no aceptar la marca de la bestia del anticristo. Gloria a Dios. Pero esa muerte, pues para ellos es una bendición. Ellos justamente dice la palabra que serán recompensados por nuestro Señor Jesucristo, por el Todopoderoso, precisamente por su valentía, por su fe, por su fidelidad, porque rechazaron la marca, esta marca falsa de la bestia, ¿verdad? Y asimismo dice la palabra que en ese tiempo, en el
versículo 8, nadie podrá entrar en el templo de Dios hasta que se cumpla totalmente el derramamiento de las 7 plagas en este periodo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Si vamos rápidamente a el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 2, vemos ahí que los sacerdotes no podían entrar en el templo porque la gloria de Dios estaba ahí. Vamos a leerlo. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué pasa? Que Dios, a través de este evento, que nadie puede entrar en el templo de Dios, Dios está confirmando por medio de esta declaración que no dará ya marcha atrás a sus juicios, a este juicio de las 7 plagas postreras. Se va a cumplir rápidamente, ¿verdad? 3 años y medio que se van a pasar rápido, pero que serán de tribulación. Nada podrá estorbar al cumplimiento de la palabra. Nadie tendrá acceso en ese periodo, dice la Escritura, al templo de Dios en el cielo, en el periodo de la gran tribulación y hasta que termine este juicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí bien, vamos bien hasta ahí. Gloria a Dios. Estamos entendiendo este capítulo hermoso, capítulo 15 del Apocalipsis, ¿verdad? La ira de Dios y las 7 plagas postreras. Bueno, pues vamos a ir concluyendo precisamente para terminar. Yo les haría alguna, ya saben que a mí me gusta hacer preguntas al final del curso, ¿verdad? Y yo te pregunto a ti que nos estás escuchando en este día, en esta lección, ¿qué quisieras tú, o quién quiere, o quién se apunta, o quién le gustaría experimentar estas 7 plagas? Aunque no hemos hablado ni siquiera todavía de qué son estas 7 plagas. Eso lo vamos a ver un poquito más en la próxima lección. Pero bueno, ¿quién quisiera experimentar la ira de Dios a través de estas 7 plagas, que serán derramadas a través de 7 copas de oro, ¿verdad? Y esas 7 copas de oro están llenas de la ira de Dios. ¿A ti te gustaría experimentar esas 7 plagas, esa ira de Dios que será derramada a través de esas 7 plagas? ¿A ti te gustaría experimentar, verdad? Esto durante precisamente el periodo de la gran tribulación, que dura 3 años y medio, que habló nuestro Señor Jesucristo, que será el peor tiempo de la humanidad. ¿A ti te gustaría pasar por ese juicio de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿O prefieres mejor recibir a Jesucristo el día de hoy, como tu Señor y Salvador, y permitirle al Señor que Él te libre de esa ira? Caminar con Cristo. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Jesucristo no nos vino a dar una religión, nos vino a dar una relación, un acceso al Padre. Gloria a Dios. Fíjense que no dice que Jesús sea el camino, la verdad y la vida al cielo. No dice eso. Dice: Él es el camino, la verdad y la vida, pero al Padre. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay mucha revelación. Hay que entender que el Señor está buscando hijos, ¿verdad? Es como el padre que esperaba al hijo pródigo que se había ido de su casa, ¿verdad? Todos los días lo estaba esperando, que se había ido al mundo, al pecado. Pues así te está esperando el día de hoy el Padre. Quiere revelarse a ti como un Padre. Quiere librarte de esta ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Y que, bueno, pues hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que podemos recibir a Jesús, que podemos prepararnos para no tener que sufrir en el tiempo de la gran tribulación. Y escucha bien, si no lo aceptaras hoy, ¿verdad? Pues yo te invito a que en el tiempo de la tribulación, si tú estás en ese tiempo y te das cuenta precisamente, o este curso se está escuchando ya precisamente en el tiempo de la gran tribulación, porque el Señor me puso este sentir en mi corazón, que muchos a lo mejor van a escuchar este curso
en el tiempo de los 7 años, en la semana 70. Muchos van a aprender y van a entender por qué están pasando ese tiempo, y van a aprender y van a recibir que es el momento de recibir a Cristo y de no aceptar esa marca de la bestia. Pero ¿para qué pasar por ese tiempo tan difícil? Si hoy es el día de salvación, hoy es el día que te puedes salvar, hoy es el día que puedes recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador y librarte de ese tiempo de ira que viene, de esas 7 plagas postreras, ¿verdad? De ese tiempo terrible que se avecina, precisamente de lo que la palabra de Dios llama la semana 70 o los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Amén. Quiero decirte para terminar con esto, que estas 7 plagas postreras serán derramadas sobre la tierra precisamente por los 7 ángeles. Están descritas en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, que vamos a estar viendo la próxima semana, el próximo viernes. Vamos a ver qué son estas 7 plagas que serán derramadas en ese tiempo de los 3 años y medio. Vamos a estudiarlas más a detalle la próxima semana, ¿verdad? A esta misma hora y en este mismo canal. Gloria a Dios. Entonces, pues yo creo que le vamos a dejar ahí. Quiero decirte que el apóstol Juan nos va a llevar precisamente sobre este material que hemos visto, pero nos va a llevar más a detalle. O sea, este capítulo 15 del Apocalipsis fue como que una introducción al capítulo 16, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Algunos dicen que no, pero es que el Apocalipsis no está estrictamente escrito cronológicamente hablando, ¿verdad? Pero podemos ver en términos generales que sí, el Apocalipsis sí está escrito cronológicamente, aunque a veces nos regresa a escenas anteriores, ¿verdad? Pero siempre nos va llevando, ¿verdad?, de un principio a un fin, como lo vimos en la enseñanza de la estructura del Apocalipsis, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? El Apocalipsis vemos que está dividido en 3 partes. El Señor le dice a Juan: escribe las cosas que ves, las que son y las que serán después de estas. Gloria a Dios. O sea, sí hay una cronología. Las cosas que ves, bueno, pues es la aparición que tuvo Jesucristo, ¿verdad? La revelación que tiene con el apóstol Juan. Las cosas que son, bueno, pues es la historia de la iglesia, los 2000 años que están escritos ahí en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, que habla de las 7 iglesias. Amén, que son las 7 iglesias, es la iglesia de Cristo durante todo el periodo de la existencia de la iglesia hasta su fin, que termina la iglesia, acuérdense, con el arrebatamiento de la iglesia, y en el capítulo 4, y del capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Pues comienzan este periodo de los 7 años de la tribulación. Entonces sí, la Apocalipsis sí tiene un orden cronológico. Gloria a Dios. Entonces la próxima semana estaremos hablando de las 7 plagas, pero ya en detalle qué son esas 7 plagas. Pero bueno, ya sabiendo que son plagas y que son postreras, que son las últimas y que vienen como resultado de la ira de Dios, pues imagínense cómo serán esas plagas. Amén. Entonces vamos a terminar haciendo una oración. Gloria a Dios. Yo me gozo al estudiar este libro, al compartir este libro. Gracias por tu compañía. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está hablándonos, está tocando nuestros corazones, nos está bendiciendo. Amén. Nos está revelando lo que Dios quiere que tengamos revelado. Amén. Gloria a Dios en nuestra vida. Entonces vamos a hacer una oración. Yo te pido que me acompañes ahí en tu casa, ahí en la red, ¿verdad? En donde quiera que estés, haz una oración con nosotros. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga, que nos dé revelación, que abra nuestro corazón y que entre a nuestro corazón. Recibe a Jesús como tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en este día por tus bendiciones. Gloria a Dios. A la hora que estén escuchando este video, Señor, yo te pido que bendigas a los oyentes, a aquellos que están suscritos a esta página, al Facebook, al YouTube, Señor.
donde quiera que estén, Señor, en sus casas, en el camino, donde quiera que estén oyendo este mensaje. Yo te pido que toques sus corazones, que bendigas a aquellos que nos están escuchando, que llenes su vida, su corazón, que derrames tu Santo Espíritu sobre ellos en el nombre de Jesús, que abra su entendimiento, que Señor Jesús entres en sus corazones. Si tú quieres recibir a Jesús, dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Mesías. Gracias, yo te recibo en este día, recibo tu Santo Espíritu, recibo el Espíritu de Dios, recibo la salvación que es por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, que me limpia de todo pecado. Confieso mis pecados, me arrepiento de ellos. Perdóname, Señor, por todas mis faltas. Quiero caminar en santidad contigo, en arrepentimiento, arrepentido, Señor. Es un cambio de rumbo que quiero hacer en mi vida. Gracias te doy, Señor. Recibo este bendito mensaje, esta bendita palabra. Y gracias, Señor, por todo lo que me has enseñado en este día. Quiero seguir recibiendo más, aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos, verdaderamente es un gozo estar con ustedes, bendiciéndolos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por esta bendita palabra. La palabra de Dios es poderosa, ha llegado a nuestras vidas, nos ha llenado en este día y pues gracias, recibe todas las bendiciones. Su amigo Edgar Pulido, pastor de la congregación Jesucristo Gobierna, les agradece este tiempo. Los espero el siguiente viernes, seguimos con el curso. También tenemos reunión los miércoles 7:30, es una reunión de oración, gloria a Dios. La iglesia como congregación y nosotros en lo personal necesitamos orar, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos acercarnos a Dios, tener esa relación con Dios. Eso lo tenemos los miércoles 7:30 y los domingos tenemos un culto presencial. Ahorita, gracias a Dios, todavía nos podemos seguir congregando presencialmente. Estamos aquí en Atizapán, en Nuevo Madín, aquí en el Estado de México. A los que quieran acompañarnos aquí en la iglesia, ahí están las direcciones, y si no, pues estamos grabando el culto de los domingos, las enseñanzas. Gloria a Dios. Y este domingo tenemos una enseñanza muy buena, Saúl y el anticristo. Pues Dios te bendiga, muchas bendiciones, Shalom, que significa paz con todos ustedes. Y recuerden la palabra más importante, que es Maranata, que significa Cristo viene y viene ya, viene muy pronto. Dios te bendiga. Un abrazo.